¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más estamos reunidos en este viernes para continuar con nuestro estudio, lo que las familias deben saber del futuro. Reciban un saludo del Centro Cristiano Cavada y de una servidora, Carmen Camacho. Bien, en este día vamos a continuar con el tema 9 que se llama La visión del carnero y el macho cabrío, que corresponde a Daniel capítulo 8. Antes de iniciar, vamos a orar para poner todo en manos de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Santo, en esta noche ponemos delante de tu presencia, Señor, este estudio que vamos a realizar, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de este tiempo para poder entender esta visión que le diste al profeta Daniel hace más de 2500 años, Señor. Pero que hoy nosotros vamos a estudiar y te rogamos que tu Espíritu nos dé luz sobre todos estos temas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hemos estado, ¿verdad?, analizando visiones que Dios le dio al profeta Daniel, ¿verdad? Y que tienen que ver con el tiempo del fin. En esta ocasión vamos a ver la visión del carnero y el macho cabrío, ¿sí? Esto se encuentra en el capítulo 8 de Daniel. Daniel recibió esta visión en Babilonia en el tercer año del reinado de Belsasar. Recordemos que él estaba cautivo, ¿verdad?, en Babilonia, y Belsasar pues fue el último rey de Babilonia. Daniel antes había recibido una visión en el primer año de Belsasar. 2 años después recibió esta visión. La primera la estudiamos en la sesión anterior. Bien, esto está ubicada, esta visión que recibió del macho cabrío y del cordero, que estamos viendo ahorita, la recibió en el año 547 antes de Cristo. Él estaba en Susa, y Susa queda a unos 50 kilómetros de la actual ciudad de Shustar en Irán. Entonces, esta visión la recibió hace más de 2500 años. Dios le reveló a Daniel esta visión y Daniel recibió una instrucción, ¿verdad? Cuando la recibió, que es que tenía que cerrar, que tenía que sellar esa visión, porque esa visión no era para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin es el que nos corresponde precisamente a nosotros. Entonces, esta visión es para nosotros, esta visión es para nuestro tiempo. Ahora, esta visión está relacionada, recordemos, específicamente con el pueblo de Israel y con los últimos tiempos y del trato de Dios para el pueblo de Israel en esos últimos tiempos. Empecemos, ¿verdad?, analizando, leyendo la visión completa y luego iremos analizando detalladamente. Ok, la visión empieza en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien se escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para ponerse delante de él.
Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Bien, esa es la visión completa que tuvo Daniel. Ahora vamos a ver con detalle la explicación y vamos a tratar de entenderlo. Ok, bueno, aquí se hace mención, ¿verdad?, a un carnero que Daniel ve primeramente a las orillas del río. Y ese carnero tenía 2 cuernos, ¿verdad? Ahora, esta visión es paralela a los capítulos 2 y 7 que ya vimos en anteriores estudios, ¿verdad? Y que Dios le reveló a Daniel. Y que significa precisamente los reyes de Media y de Persia, ¿sí? En la primera parte de la visión, Daniel ve un carnero con 2 grandes cuernos, el segundo de los cuales crece más alto que el primero. Este carnero puja hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y ningún adversario puede hacerle frente. Los persas adquirieron preeminencia, recordemos, sobre los medos. Es por eso que hay uno de los cuernos que sobresale más, ¿sí? Y conquistó el norte de Libia, Babilonia y Egipto. Entonces, ese es, el carnero representa al reino medo-persa, ¿verdad? Aquí es importante que nosotros veamos que Dios primero nos llevó de una visión general en el capítulo 2, donde nos muestra todos los imperios del mundo. Luego, en el capítulo 7, ¿verdad?, nos explica que cada uno de esos imperios tiene una potestad espiritual que lo respalda. Pero ahora en esta nueva visión del capítulo 8, Dios centra o nos hace centrar la atención en únicamente este carnero y el macho cabrío. ¿Sí? Vamos a ver qué significado tiene esto, ¿sí? Entonces, también hay algo bien importante que considerar. Ahorita vamos a ver la explicación de esta visión que la hace precisamente el mismo el arcángel Gabriel. Después que ve la visión Daniel, el arcángel Gabriel recibe la instrucción, ¿verdad? ¿De parte de quién? Pues de parte de Jesucristo, de que le explique la visión a Daniel, ¿sí? Y es bien importante porque en esta explicación vamos a ver cómo se menciona específicamente al imperio Medo y al imperio de Persia. Se menciona dentro de la explicación de la visión, ¿sí?
Bien, bueno, veamos, ¿verdad? Dios vuelve a dar más detalles sobre el futuro, ahora centrado aún más la atención en estos dos imperios. Veremos la importancia de esta visión para revelar la región de la cual se levantará el anticristo. Okay. Bueno, ¿qué significado tiene el macho cabrío? En Daniel, capítulo 8, versos 21 y 22, vemos que el macho cabrío, según la explicación del arcángel, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí después el macho cabrío que llega y que choca, ¿verdad? Y que despedaza y destroza y derriba y pisotea al imperio medo-persa, ¿verdad? ¿A quién representa? Pues dice al rey de Grecia, es el rey de Grecia. ¿Y quién fue ese rey primero? El rey de Grecia fue Alejandro Magno, quien conquistó todo, desde Grecia hasta la India, más de lo que había conquistado ningún otro rey anterior a él. Exactamente en 10 años. En ese escaso tiempo anexó más territorio que el imperio persa en 200 años. Por eso el macho cabrío se representa como veloz y tan veloz que ni siquiera tocaba el suelo, ¿sí? Pero su imperio, como sabemos, duró muy poco, ¿verdad? Así como el cuerno se quebró cuando el macho cabrío se hizo fuerte, Alejandro murió de una fiebre a la edad de 33 años, en la cúspide de su poder y conquista. Después que Alejandro murió, ¿verdad? Surgieron 4 reyes. De sus 4 generales se dividieron el imperio de Alejandro, se fragmentó en 4 reyes. Ahora, este imperio griego fue representado en Daniel 7 como un leopardo con 4 cabezas, recordemos, ¿verdad? Es la potestad que está detrás de este imperio. Bueno, sigamos viendo. Bien, ¿qué significado tiene el cuerno pequeño? Porque de estos 4 reyes que se levantan, ¿verdad? Después que Alejandro muere, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, ese cuerno pequeño que se ve en esta visión, que surge también de uno de esos 4 reyes que siguieron al imperio de Alejandro, en el capítulo 7 de Daniel se nos muestra también que hablaba grandes cosas contra el Altísimo, ¿verdad? ¿Y quién es? Pues es el anticristo. En Apocalipsis 13, 5 y 6 también se nos hace una referencia a este cuerno pequeño. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ok, entonces el cuerno pequeño que nosotros estamos viendo aquí es el anticristo. Eso vemos claramente, ¿verdad? Entonces, continuemos analizando esta visión. Y en concreto el significado del cuerno pequeño. Vemos que este cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, regresamos a Daniel capítulo 8, ¿verdad? Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, en esta parte de la visión nos está diciendo, ¿verdad?, cómo el anticristo va en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? En contra de
de los elegidos del pueblo de Israel, que en ese entonces estará en la tierra. Ahora, debemos recordar que cuando esta visión se lleva a cabo y en este tiempo en el que surge el anticristo, la iglesia ya no está en la tierra. Nosotros ya nos fuimos en el arrebatamiento. Entonces, cuando el anticristo se va con toda su furia contra el pueblo de Dios, ¿sí? a perseguirlos para tratar de destruirlos, es concretamente contra el pueblo de Israel, contra quien se va toda su furia, y contra aquellas personas que durante ese tiempo, ¿verdad?, aunque no pertenezcan al pueblo de Israel, se van a dar cuenta de que todo lo que nosotros dijimos en este tiempo, de lo que explicamos a través de estas profecías, de lo que enseñamos sobre estas épocas, se está cumpliendo. Y muchos de ellos decidirán rendir su vida a Jesús. También van a ser perseguidos por el anticristo, porque él va contra todo lo que se levanta a favor de Jesús, de la predicación del Evangelio y del establecimiento del reino de Dios en las vidas de las personas. ¿Sí? Continuamos viendo en Daniel 7:21 qué es, cómo lleva a cabo el anticristo esta persecución. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Recordemos, los santos es el pueblo de Dios, y Dios le autoriza, le da un tiempo para que pueda vencer a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque dice en el verso 12 del 8:12 de Daniel, y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército. Israel fue entregado a causa de la prevaricación, a causa de su desobediencia, de su necedad y de su dureza de corazón. Dios tuvo que someterlo a este juicio tremendo, ¿sí? Para modo de que Israel se vuelva a él. Volvemos ahora en Daniel 12:7, dice, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y en Apocalipsis 3:7 vemos que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, el anticristo va a tener autoridad de que Dios le va a dejar que haga lo que, como dice aquí, cuanto quiso, y va a prosperar contra el pueblo de Israel y contra, dice aquí en Apocalipsis, le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre toda la tierra. ¿Sí? Va a ser un líder mundial. ¿Ok? Y que va a atacar especialmente al pueblo de Israel y a los santos del Señor. Ahora, continuamos, ¿verdad? En capítulo 8 de Daniel, en el verso 23 al 25, dice la palabra. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok. Cuando termine el reino de estos, dice, ¿el reino de quién? El reino de aquellos 4 generales que reinaron después de Alejandro, ¿verdad? Después de estos va a venir, dice, un rey altivo de rostro, ¿sí? Porque esto ya nos lleva al futuro, ¿sí? Nos lleva al futuro el Señor. Y nos dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Tendrá mucha sabiduría que Satanás le va a dar, ¿sí? Pero recordemos que más grande es el que está con nosotros. Se va a fortalecer, dice, mas no con fuerza propia. ¿De dónde va a provenir ese poder de este anticristo, de este ser, de este hombre, que va a ser el engendro mismo de Satanás? Pues no de su fuerza propia, sino de Satanás. Causará grandes ruinas y prosperará. Será sagaz, ¿verdad? Hará prosperar el engaño
Y ya nosotros hemos visto, ¿verdad?, que este engaño de Satanás ya está actuando en el mundo. Ya se está preparando el camino para este anticristo. Ya la verdad se está dejando a un lado. Estamos viviendo mentiras que Satanás está propagando en el mundo. Y el mundo está creyendo cada vez más la mentira que la verdad. ¿Sí? Pero dice aquí que se levantará incluso contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo. Aún, ¿por qué? Porque Cristo, después del tiempo que se le va a dar a Satanás, que va a estar 7 años, recordemos, gobernando desde que se aparezca, 3 años y medio va a ser aparentemente un líder que va a traer la solución de todos los problemas. Va a ser un líder que va a vender como una bandera falsa de paz, ¿sí? Y después de 3 años y medio va a sacar esta cara que estamos viendo aquí y se va a dar a conocer como este hombre inicuo, el hombre de pecado, ¿sí? Y al final de estos 7 años, vendrá el Señor Jesucristo, descenderá con todo su ejército, que seremos los que ya hemos sido redimidos y estuvimos arriba en las bodas del Cordero. Vendremos con Jesús y Jesús vendrá a establecer su reino en la tierra y derribará el gobierno y el imperio del anticristo, como dice aquí, que será quebrado, aunque no por mano humana. Este imperio no va a ser destruido por ningún ser humano, va a ser destruido por el mismo Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a establecer su reino milenial. Ahora, en esta visión se nos muestra, ¿verdad?, de qué región del mundo surgirá el anticristo, ¿sí? Lo que ve Daniel y lo que Gabriel explica nos proporciona mucha información sobre el cuerno pequeño al que considera que es Satanás encarnado, que es el anticristo. El cuerno es tanto un hombre como una entidad espiritual, pues como hombre mortal no podría hacer lo que hace. El cuerno pequeño crece de una de las 4 regiones que hoy corresponden a Grecia, Turquía. La tercera región es Líbano, Siria, Israel, Irak e Irán. Y la 4ª región, que es Egipto. Y estas regiones son las que se dividieron los generales de Alejandro Magno. ¿Ok? Y solamente estas regiones, todas pertenecieron también al Imperio Romano, porque recordemos que el anticristo va a surgir también de lo que era el Imperio Romano. Las únicas 2 naciones que no pertenecieron al Imperio Romano y que pertenecieron al Imperio de Alejandro fueron Irak e Irán. ¿Ok? Bueno, ahora, en varias profecías bíblicas se llama al anticristo el asirio, ¿sí? Una de las civilizaciones más antiguas del planeta ha sido la Asiria, que data de 6.700 años. El corazón de Asiria, que fue el norte de Mesopotamia, se ubica en lo que hoy se conoce como el norte de Irak, el sudeste de Turquía, el noreste de Siria y el noreste de Irán. ¿Sí? Noroeste, perdón, de Irán. Ok, entonces lo que fue la antigua Asiria, ¿verdad? Y su corazón, es decir, el centro de Asiria, estaba en esta región de Turquía, Siria, Irán e Irak, ¿sí? Pero en la actualidad, lo que fue todo el imperio de Asiria se encuentra localizado geográficamente en Asia Occidental, en la región del Medio Oriente, ¿sí? Y está conformado lo que fue el antiguo imperio asirio en la actualidad por los países de Siria, Líbano, Turquía, Irak e Irán. Como todos sabemos, esa es una región donde todo el tiempo está en guerra, en conflictos, ¿verdad? Una nación contra otra, ¿sí? Hay guerra todo el tiempo ahí. ¿Cuál fue a ser la característica precisamente del anticristo? Que va a llegar a imponer, va a llegar a poner paz en esa región. Va a llegar y va a hacer tratados, va a hacer acuerdos de paz, y va a ser un tratado y un acuerdo de paz por 7 años. Y después de ese acuerdo de paz, ¿qué va a suceder? Que se va a volver a levantar el templo en Israel y los israelitas van a reconocer a este anticristo como su Mesías, ¿verdad? Van a estar engañados. Pero después de 3 años y medio, ¿verdad? El Mesías, que según ellos el anticristo va a quitar el continuo sacrificio del templo que fue construido, ¿verdad? Y él va a ir al templo y se va a proclamar Dios. Ahí es en ese momento
cuando el pueblo de Israel se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que fueron engañados, ¿verdad? Pero continuamos con esta historia. Y que no es una historia, sino que es una profecía de los tiempos futuros. Sigamos viendo que en varias profecías bíblicas se llama al anticristo el asirio. En Isaías 10, 5, 6, 12, 20, 21, 24 y 25. Vemos que dice: oh Asiria, varia y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. En estos versos, ¿verdad?, vemos cómo Dios pone como ejecutor de sus juicios, ¿a quién? A Asiria. ¿Sí? A Asiria. Ok, dice: en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. ¿Cuál es esa nación y cuál es el pueblo de su ira? El pueblo de Israel. El juicio de Dios sobre Israel en este tiempo de tribulación va a estar a cargo de Asiria, de el asirio. Pero acontecerá que después el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Es decir, le va a dar un tiempo a ese rey, pero después lo castigará porque se volverá un rey soberbio. Así que incluso se proclamará a Dios, como vemos. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo primero la casa de Israel, dice, se apoyó ¿en quién? En el anticristo, en el asirio, en el rey asirio, dice. Pero después dice: nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Volverá el remanente de Jacob al Dios fuerte. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Va a ser un tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a durar esta gran tribulación del pueblo de Israel? 3 años y medio. Ahora vemos que en Isaías 14, 24, 27, en Isaías 30, del 30 al 33, en Miqueas 5, capítulo 5, versos del 5 al 7, y en Nahum, capítulo 3, versos 18 y 19, también se habla de el asirio, ¿verdad?, y del juicio de Dios que va a hacer a través de este rey. Lo pueden leer posteriormente porque por cuestiones de tiempo ya no incluí estos versículos. Pero ahí se confirma, ¿verdad?, que el rey asirio va a ser el encargado del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel en la época de la gran tribulación, y que ese rey es el anticristo. Ok, ahora veamos, ¿verdad?, si el rey va a ser el rey asirio, ¿verdad? Dice aquí que la tribulación va a durar, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, lo que ya vimos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice en este capítulo 8, en los versos 13 y 14, el Señor. Entonces oía a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. 3 años y medio, ¿verdad? Dijo Gabriel a Daniel: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Daniel recibe instrucciones de parte de Gabriel, de que guarde la visión. Se la da a él, porque él era un
hombre muy amado por Dios y porque Dios de este modo quería revelarnos con muchísima anticipación para que no hubiera lugar a dudas, ¿verdad? Lo que iba a suceder en estos últimos tiempos. Pero dice, tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Sí? Entonces Daniel recibe la visión y todo eso que ve lo deja confundido. Dice, quedó quebrantado. Recordemos que cayó al suelo, ¿verdad? Y lo tuvo que tocar a Gabriel para que se levantara y para que él pudiera seguir viendo la visión. ¿Sí? Dice, estuve enfermo algunos días, se enfermó. Si hubiera sido maestro, ¿verdad? Hubiera tenido que pedir sus días económicos tal vez para descansar, ¿verdad? Pero, dice, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Quedó muy, muy, muy atormentado Daniel y nunca pudo entender la visión porque no era para su tiempo. Incluso esta visión estuvo muchos años, ¿verdad? Sin que nadie la pudiese entender, porque ¿cómo íbamos a poder entender si necesitábamos estar viviendo lo que estamos viviendo? Que hubiesen los conflictos mundiales que están sucediendo, que la historia se hubiese desarrollado como se desarrolló y que pudiéramos verificar que así se desarrolló, para ahora, en estos tiempos, poder entender esta visión. Es por eso que es muy importante que nosotros estudiemos esta visión, porque es para nuestro tiempo, es ahora cuando tenemos que estar hablando de ella, es ahora cuando la tenemos que estar estudiando, es ahora cuando el Espíritu Santo nos quita el velo y nos da entendimiento sobre ella. Bien, sigamos. ¿Qué enseñanza obtenemos de esta visión de Daniel? El imperio del anticristo está por surgir. Eso es inminente. El anticristo surgirá de una de las naciones que conformaron la antigua región de Asiria. Actualmente, la antigua región de Asiria está conformada por Siria, Turquía, Irán e Irak. Hay algo importante, ¿verdad? Aquí, que veíamos que si actualmente está constituida por Siria, Turquía, Irán e Irak, ¿verdad? Y también Libia, ahí me faltó anotarlo. Todas estas naciones formaron parte del imperio de Alejandro, pero también recordemos que en la profecía de capítulo 2 nos dice que el anticristo surgirá de lo que era el antiguo imperio romano. Ahora, de estas naciones, las que formaron parte del imperio romano fueron Siria y Turquía. Entonces, tal vez de alguna de estas naciones surgirá el anticristo. Y ahora, Siria y Turquía. En estos tiempos, ¿dónde está el conflicto en el Medio Oriente y entre quiénes está el conflicto? Siria y Turquía, ¿sí? Pero bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero lo único que sé es eso. Entonces, el conflicto está ahí y en cualquier momento va a surgir el anticristo. El anticristo perseguirá al pueblo de Israel y a los cristianos que se conviertan en ese tiempo. Esta persecución sabemos que durará 3 años y medio. Esta persecución se llevará a cabo en el periodo de la gran tribulación, que es el juicio de Dios para Israel y todas las naciones rebeldes que rechazaron a Jesucristo. ¿Sí? Nosotros, recordemos, eso es muy importante recordar y recargar, la iglesia del Señor no va a estar aquí. Nosotros no vamos a conocer a este personaje. Bendito sea Dios que nos libra de la ira, ¿sí? Nosotros no lo vamos a conocer, ¿ok? Pero este juicio es para el pueblo de Israel en la semana 70 de Daniel, en la última semana, ¿sí? En los 7 años que va a durar esta gran tribulación. Primero tribulación y luego la gran tribulación. ¿Sí? Bien. Dios reveló esta visión para nuestros tiempos. Es otra cosa que aprendemos, ¿verdad? Dios reveló esta visión para nuestros tiempos. ¿Cuándo la reveló? Hace más de 2500 años que reveló esta visión. ¿Sí? Dios dejó claramente escrito y revelado en su palabra las características del último líder mundial. Las vimos ahorita. Y nos faltaron otras que están en capítulos posteriores. Para que su pueblo no sea engañado.
Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados durante este tiempo. Mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, a nosotros ya se nos ha revelado esta palabra por la misericordia de Dios. Nosotros la conocemos antes que los impíos que se mencionan, que nunca la van a entender y nunca la van a conocer. Antes que el pueblo de Israel, que no la entiende, tienen los ojos tapados, el velo puesto, no entienden esto. Pero nosotros, Dios nos lo ha revelado. Y después, durante ese tiempo de la tribulación, también le será revelado al pueblo de Israel. Lo dejó para que estemos preparados para su regreso y no tengamos que conocer a este personaje y podamos librarnos del día de la ira. Dios seguirá mostrando misericordia aún en medio de la ira. Esto es maravilloso. A pesar de que Dios va a traer juicio sobre su pueblo, Él va a seguir mostrando misericordia aún en medio de la ira. Y vemos aquí, dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te dirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Dios salvará finalmente a aquellos del pueblo de Israel que vuelvan con todo su corazón a Él. ¿Quieres formar parte del reino de Dios y librarte del imperio del anticristo y del día de la ira? Es la pregunta de este día para ti. Ya vemos el destino de la humanidad. ¿Cómo te vas a librar de esto? Aceptando hoy a Jesús en tu corazón, convirtiéndote en un hijo de Dios, para que te vayas con la iglesia, para que salgas y nos vayamos de este mundo y seamos salvados de la ira, ¿verdad? Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Aceptar a Jesús como tu Salvador personal, estudiar la Biblia después que lo hayas aceptado, aplicar las enseñanzas de la Biblia en tu vida, orar para tener comunión y amistad íntima con Dios, asistir a una iglesia. Ahorita no podemos asistir a la iglesia, pero por este medio nos podemos nutrir de la palabra de Dios, ¿sí? Hay que estar en comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Bien, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Para qué? Para que si no has aceptado a Jesús en tu corazón, en este momento y en este tiempo, lo aceptes. Señor Jesús, he entendido que es necesario que tú entres a mi corazón y que yo te proclame como el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Señor Jesús, no quiero ser rebelde como el pueblo de Israel. Quiero llegar ante tus pies, ante tu corazón misericordioso, Señor. Y en este día te pido perdón por todos mis pecados. Y te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador, para que me lleves contigo a ese reino de gloria que tienes preparado para tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a terminar, ¿verdad? Recordando las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, versos 32 a 36. Más que palabras que debemos tomar así, es algo que Jesús dijo. Debemos tomar en cuenta esto porque son recomendaciones que el Señor nos hace a nosotros para este tiempo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, velad.
orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ven, Señor Jesús, establece tu reino en la tierra. Y gracias por esa misericordia que muestras para nosotros, tus hijos. Gracias por su atención. Los espero en la próxima enseñanza, el viernes a las 8 de la noche, en la página de Facebook del Centro Cristiano Cavada. Seguiremos con este estudio que es lo que las familias deben saber del futuro. Hasta luego. Nos vemos en la próxima enseñanza.